a todos, bienvenidos a esta presentación del taller de Akida, la primera vez que en Madrasa Rabbani vamos a hacer un taller sobre nuestra creencia, sobre el corazón de nuestra fe. Estamos muy felices porque hace 3 años, cuando arrancamos esta plataforma, una de nuestras ideas fue hacer específicamente este curso y hasta este año que no lo conocimos a Emin, no dábamos con la persona indicada que tuviera una formación específica en Akida, que pudiera hacer un taller serio, que pudiera llevar adelante un curso con propiedad, como se merece esta asignatura. Así que estamos muy felices de tenerlo hoy a Emin, poder presentar con ustedes este taller y contarles la importancia de formarnos en las bases de nuestra fe, que no es poca cosa, sino es un fardaín, es una asignatura que todos deberíamos conocer para poder practicar nuestro din con propiedad. Así que bienvenido, Emin, salam alaikum. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Gracias por todo, Emil. No te quiero presentar como Wikipedia, donde diga exactamente todas las cosas que hiciste, pero es muy vasto lo que has hecho. No solamente eres un profesor de داخل. aquí, de que has dado talleres en lengua inglesa, sino también eres poeta, eres traductor, has aprendido tasawuf de la presencia viva de Sheikh Tugrul Effendi, mashallah, que Allah santifique su secreto, y te has empapado con maestros reconocidos de Akida que te han permitido a ti poderlo comunicar y poderlo enseñar con muchísima propiedad, y además, mashallah, hasta has hecho un poema en habla hispana con los pilares de la Akida para que la gente lo pudiera aprender con facilidad. Así que, mashallah, eres creo que es la persona indicada para dar este taller, así que estamos muy, muy agradecidos, Emin, de tenerte con nosotros. Alhamdulillah. الحمد لله. Cuéntanos un poquito, siempre pregunto esto a los profesores, pero es muy importante decir, cuéntanos de qué va a tratar brevemente tu taller, qué es lo que va a abarcar, qué es lo que la gente va a poder aprender cuando hagan tu curso. الحمد لله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل محمد وصحبه وسلم. دستور يا حسرة البير، دستور يا حسرة الشيخ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ¿Se me escucha bien? Sí. Perfecto, sí, sí. Alhamdulillah. Bueno, como antes decías muy brevemente, la ciencia de la Aqida se considera uno de los tres pilares de lo que se llama el Fard al-Ain, es decir, el conocimiento obligatorio de todo musulmán y todo musulmán. Y esos tres pilares surgen sobre todo de un cimiento fundamental, que es el cimiento del que se conoce como Ummah Hadith, el fundamento de los Hadith, que es el Hadith Jibril. Y es un hadith que todo el mundo conoce, donde el profeta Ujú. sallallahu alaihi wasallam describe en el din cuatro dimensiones. La dimensión del Islam, la dimensión del Imán, la dimensión del Ihsan y luego la dimensión del conocimiento de los signos de los últimos tiempos, que es un elemento del hadith de Jibril que a veces se deja de lado, ¿no? Sí. Entonces, a través de los siglos en la tradición islámica, los ulama han dado cuerpo a estas tres vertientes a través de ciencias específicas, por supuesto, interrelacionadas. El Islam ha dado lugar a la ciencia del fiqh, del usul del fiqh. El imán, la dimensión del imán ha dado lugar a la ciencia de la aqida, del kalam, y en otro nivel a ilm al-haqa'iq, la ciencia de la metafísica en la tradición sufí, especialmente en algunas escuelas como la escuela de Ibn Arabi. Y en el término del ihsan tenemos la ciencia de la tazkiya, la purificación del nafs y tasawuf, que incluye la ciencia de la tazkiya, pero va más allá. Entonces, dentro de este trío, por así decirlo, de pilares, la Aqida responde al conocimiento obligatorio del aspecto del imán. La Aqida es muy difícil traducir este término, porque aunque se podría definir como credo o Ujú. un resumen de los objetos de la creencia del musulmán, realmente de forma etimológica, lugatan, que se dice, aqida se refiere a una raíz árabe que significa atar un nudo. Entonces, la aqida es realmente atar un nudo en torno a esa luz. Ujú. Shemus Safar Osak
al-Jarrahi tiene una de sus charlas este símil, ¿no? De que la fe es como una vela. Y para que la fe no se apague, para que la vela no se apague, entonces, ¿qué hace uno? Pone alrededor un marco de cristal y luego ata este marco de cristal. Este atado es el objetivo principal de la akida, pero no el único. Vamos a Claro. estudiar que la akida tiene también otros dos objetivos complementarios, porque todas las ciencias islámicas tienen lo que se llama istimdad, sus fuentes. Ujú, Y en el caso de la akida, la fuente es, por un lado, la revelación, es decir, el Corán y los ahadith, pero no todos los ahadith. Y vamos a ver ujú, exactamente cómo funciona esto, porque hay distintas categorizaciones dentro de los ahadith y solo un tipo de ahadith vale como fuente para la akida. Pero ujú, la otra fuente de la akida es el aql, es el ujú, intelecto. ujú, Eh, el ser humano ha sido creado fi ahsani taqwim, en el mejor de los moldes, dice Allah en el Corán. Y esto quiere decir que todas las facultades que hay en el ser humano están ahí con un propósito. ujú. El único problema es cuando están fuera de su lugar, cuando están fuera de su equilibrio. Allah nos ha dado un enorme don a través de nuestro intelecto. Pero tenemos que primero entender qué es el intelecto, Ujú. porque no es tan fácil entender qué es el intelecto, porque parte de la aventura de la modernidad y de la posmodernidad en Occidente ha sido un abaratamiento del intelecto, ¿no? Ujú. Ahí está historia de Mevlana, muy famosa, ¿no? En la que una mujer encuentra un águila y dice, ah, qué gallina, ¿no? Pero qué gallina más extraña, ¿no? Y entonces dice, vamos a quitarle un poquito aquí de la cresta, vamos Ujú. a quitarle un poquito del pico, un poquito de la sal. Ahora sí que pareces una gallina. Ujú. Es lo que ha ocurrido con el intelecto. El intelecto en sí es un águila, pero lo hemos convertido en una gallina. Ajá, Y ahora, en el mundo de la posmodernidad, ni siquiera llega a gallina. ajá. Entonces, Hay lo algo muy primero que interesante tenemos... con lo del intelecto que menciona es que a mí siempre me llama la atención el Corán, que es un llamado a la reflexión, es un llamado al aql, es un llamado a la razón, a la razón. Es decir, uno de los puntos que dice el imán Maturidi es que solamente con el aql ya te bastaría para creer. Es decir, es más fácil creer que no creer, ¿no? Si uno usa la lógica, debería llegar Sí, a la creencia que a la no creencia, ¿no? Eso siempre sí. me llama mucho la Bueno, atención y la Akida tiene una rama con ese sentido. Ujú, en esto vamos a entrar. Hay, fundamentalmente en la tradición islámica hay tres grandes escuelas de teología de Kalam. Y el Kalam es lo que se llama teología discursiva. La Aqida es algo más sencillo. La Aqida es la descripción, la enumeración de los principios y objetos de la fe, normalmente de una manera eh, muy comunicable, manifestada a veces en poemas que se pueden memorizar. Mientras que el Kalam, como veremos, es teología discursiva, que entra ujú, en lugares mucho más abstrusos, a veces ujú, realmente innecesarios desde el claro. punto de vista de la gente de Tasawwuf, Ujú, y muchos de los grandes sufis, Imam al-Ghazali en concreto, ¿no? Alertó de ujú, los excesos, ¿no? De la teología ujú. discursiva. Sin embargo, en otros aspectos sí que son útiles porque nos permiten, nos dan munición para entender y responder a los problemas intelectuales de nuestro tiempo. Claro, claro, claro. Es muy Eh, interesante también, perdón, mire, a veces te corto así, así podemos hacer sí. una y vuelta. Es No, que muchos de déjame, nosotros, sí. No, sí, déjame terminar con lo que... perdón, dale. Entonces, hay tres escuelas. Una es la escuela Ashari, otra es la escuela Maturidi y otra es la escuela Athari. La escuela Ashari fue fundada por Abu Hassan, Imam al-Ashari en la zona de Bagdad. Imam al-Maturidi venía de Asia Central y fueron prácticamente contemporáneos. Y la escuela Azari es la escuela que normalmente está ligada a la escuela Hanbali, que es dentro del fiqh la escuela menos dada al uso del raciocinio. Ujú, Eh, Dentro de esas tres escuelas, la escuela que da un espectro mayor al Athal es la Maturidi, ujú, pero la escuela Ashari también es muy importante. ujú, Entonces, es cierto, a través del aqal podemos llegar a conclusiones acerca de Allah, pero lo que se nos dice es que
podemos llegar a conclusiones acerca de que Alá existe y de lo que Alá no es. Claro, Es un conocimiento vía negativa. claro. Es decir, sabemos por medio del Aql que Alá no es contingente, no es pasajero, Mm, no mm, tiene principio, no tiene final. Pero cuando le queremos dar un contenido positivo a qué es Allah, necesitamos la revelación. claro. Necesitamos la revelación. Entonces, en ese reino humano, el rey es el Ruh, que es la creación que Allah hizo en el Alam al-Jabarut. Es un mundo de luz en donde todos nuestros espíritus estaban y Allah nos preguntó, Allah Rabbikum, nosotros dijimos, Ba'alá, es decir, es algo que tiene un conocimiento innato, Mm, presencial, del Hadra, por presencia de Allah subhanahu wa ta'ala. Y este Ruh se manifiesta en nosotros fundamentalmente a través del qalb, el corazón, pero no corazón entendido en el sentido un tanto vago, subjetivo, New Age, romántico. la vía del Ujú, corazón, sigo los impulsos de mi corazón, no. Aquí es un sentido más técnico, ¿vale? ujú, Es el corazón como centro del ser, iluminado por la luz del imán. Eso es bien, lo que llamamos corazón. Entonces, ese corazón es el rey, su primer ministro es el Aql. mm, Entonces, el rey para ordenar el mundo y para gobernar el mundo necesita de su primer ministro. Pero el mm, primer ministro tiene que también saber callar a veces en presencia del rey. mm, Es decir, el primer ministro tiene sus funciones. Y cuando el primer ministro se excede, entonces el rey le dice, "Calla". Y hay mm, momentos en los que el Ajal tiene que callar. Porque hay bueno, cosas para las que el Ajal no sirve. ujú, Lo que dice Mevlana, el Ajal a veces es como un burro que se hunde en el barro. mm, Y para volar hace falta las alas del amor. Esto es otra cosa. Pero eso no quiere claro, decir, a veces nos vamos de extremos a extremos, ¿no? Por un lado están, digamos, los neo-racionalistas, ¿no? Dentro del mundo islámico. Por otro lado están aquellos que siguen caminos espirituales y dicen, alhamdulillah, yo tengo estas aspiraciones, el intelecto no sirve para nada. Todo esto es desequilibrio. ujú, Lo importante es poner las cosas en su sitio. Si quiero correr, necesito los pies. ujú, Si quiero pintar, necesito las manos. Si quiero comer, necesito la boca. Lo claro, importante es usar cada cosa para aquello que sea. claro. Te planteaba un poco la necesidad de saber de Akida, porque la mayoría de nosotros entró al Islam a través del amor, ¿no? Es decir, nos enamoramos del din, nos enamoramos de nuestro profeta, pasa con él, o de nuestro sheikh, y no sabíamos bien cuáles eran las reglas del juego, ¿no? Es decir, no sabíamos en qué nos estábamos metiendo, por decir así, Sí, ¿no? Y esto es claramente contar, bueno, es esto, no se trata de esto. Una vez a nuestro sheikh, a Mulana Sheikh Mohammed Adil, que Allah le dé larga vida, le planteé, recién lo conocía, yo recién empezaba en el camino, le planteé una duda que había argentinos que creían en la reencarnación. Y él sí, se sí. puso muy serio y me lo repitió varias veces y me llevó a su oficina, me sentó, me lo volvió a repetir, me dijo, te pido por favor, transmítele esto a esos hermanos argentinos y que les quede claro. Nunca lo había visto tan serio desde que lo conocí. Después entendí, era un desvío en la Akida, ¿no? Y De un aquí, pequeño desvío en la Akida puede generar un gran problema a futuro. exactamente, exactamente. Sí. Eh, alhamdulillah, el Ibn Ata'illah dice en uno de los Hikam, como qala, es decir, aproximadamente, los buenos principios dan lugar a buenos finales. Mashallah. Entonces, la aqida es parte de este buen principio. Es normal, mucha gente en Occidente, pero no en Occidente ahora mismo, sino a lo largo de la historia del Islam, entra en el Islam a través de la presencia viva de alguien que incorpora en sí mismo la luz Mohammed. Así se extendió el Islam. ¿No? Las historias de las batallas, etcétera, etcétera, batallas ha Mm, habido, indudablemente, pero esto no fue para nada el modo dominante. El modo dominante fue a través de la luz de aquellos que siguieron a aquellos que siguieron a aquellos que siguieron al profeta sallallahu alaihi wasallam, y el profeta está vivo en todo momento. Una de hace años, 6 años de pasar, 6 días antes de pasar al otro mundo, Sidi Martin Lins, Abu Bakr al-Jitim, participó en una celebración del Maulid en Londres, en la que Fakir estaba presente, alhamdulillah. Y Martin Lins, Sidi Abu Bakr, estaba hablando acerca de la importancia del profeta y de pronto se paró, ¿no? Y dijo, no sé si esto va a ser malinterpretado, pero el profeta está aquí. mm,
y se fue, y a los 6 días se pasó al otro mundo. Mashallah. Nosotros no pertenecemos a una tradición como esas, por así decirlo, versiones diluidas, ¿no? Que aparecen en el mundo islámico, en el que el profeta es una especie de cartero que vino con un mensaje y se fue. No, el profeta está aquí. El profeta está aquí y hay personas que conectan constantemente con el profeta, y la guía del profeta es una guía viva. Es una guía viva, ¿no? Entonces, el influjo de una persona que es realmente muhammadí, que tiene esa luz, esta no es solamente lo que te lleva al Islam, sino Imam Ghazali, lo vamos a ver, dice que este es uno de los medios fundamentales de poner la luz de la fe en el corazón de la persona. Mashallah. Ahora bien, una vez que esto ocurre, entonces uno tiene que empezar a trabajar. No es como decir, ya he llegado, alhamdulillah, ya ahora a ver Netflix. Y a rezar y a ir al dhikr. No, empieza a trabajar, y parte de este trabajo es obtener conocimiento. El conocimiento, en un hadith muy claro, es una obligación para todo musulmán y todo musulmana, y el profeta especifica ambos géneros, ¿no? De la cuna a la sepultura, ¿no? Y este conocimiento, sobre todo, no únicamente, pero sobre todo es el conocimiento sagrado. El conocimiento sagrado. Por lo tanto, aprender los fundamentos de la vida forma parte de este esfuerzo que todos debemos hacer como musulmanes. Y en general, los auliya dicen que aunque puede haber personas que en el camino espiritual lleguen a ciertos grados sin tener una akida correcta, nadie puede llegar al grado de verdaderamente wali, al grado de haqiqa, sin tener una akida correcta. Porque la akida no es otra cosa, en último término, que una lente que nos permite ver la realidad tal y como es. El místico, en ciertos grados, no en los grados finales, pero en ciertos grados puede tener visiones y puede tener experiencias místicas que, sin embargo, luego malinterpreta. Aquel que está al final del camino, esta malinterpretación ya no es posible. Pero incluso en estados altos puede haber esta malinterpretación. Por eso, Sheikh Abdul Qadir al-Jilani, en uno de sus grandes libros, un libro fundamental en el camino, es Sir al-Asrar, El secreto de los secretos, nos dice que en el ámbito, en el nivel de la Sharia, hay un tipo de desviación. En el nivel de la tariqa hay un tipo de desviación. En el nivel de la marifa, del conocimiento directo de Allah, hay un tipo de desviación también. Porque hay aquellos que han dicho, alhamdulillah, he llegado a un nivel tal que ya no me hace falta rezar. ¿Su experiencia espiritual es falsa? No es falsa, pero con ella hace algo erróneo. Claro. ¿No? Y entonces Abdul Qadir al-Jilani dice, en el nivel de la haqiqa, entonces Allah protege a su siervo, ¿no? Y hay dos tipos de protección, esto lo vamos a ver también, es parte de la ciencia de la vida, la protección de los profetas, que son matsum, están completamente protegidos de errores y de pecados, no de, según la escuela Maturidi, no de equivocaciones en el sentido de que pueden escoger entre dos cosas que son halal, aquella que es más baja en lugar de aquella que es más alta. Y todas las cosas que ocurren con los profetas son problemas de este tipo o bien olvidos, pero están protegidos perfectamente, es lo que se llama matsum. El santo, el wali, nunca es matsum, pero puede ser mahfuz. Es decir, puede tener una protección, hifd, que implica que inmediatamente, si peca, se da cuenta de su pecado, se vuelve a Allah y Allah. Esto es mahfuz. ¿Vale? Y los auliya que alcanzan estos grados, entonces son mahfuz, ¿no? Por eso podemos coger su mano, y por eso su mano implica la verdadera luz de la guía. Claro, ¿no? mashallah. No es jugar a la ruleta rusa. Claro, mashallah.
Escuché dos versiones del inicio de la ciencia de la Akida. Una indica de que era una forma de luchar contra las desviaciones de otras escuelas, como Mutázila, que se inclinaba mucho al raciocinio, ¿no? Y en detrimento de la revelación. Y otra que también es muy interesante, que decía también que la Akida se empieza a plantear a partir de un problema casi económico. Es decir, había tierras islámicas donde gente de otras religiones, para no pagar el impuesto a la tierra musulmán, se iniciaba rápidamente como musulmán. Entonces las autoridades decían, esperen, esperen un poco, ¿este es o no es musulmán? ¿Qué es lo que se necesita para ser musulmán? ¿Qué es lo que sabes tú de este origen de la Akida como ciencia? ¿Dónde empieza a tomar forma? Bueno, hay algo de ambas cosas. Hay algo Ujú, de ambas cosas. Eh, esto lo vamos a estudiar también. En cada una de las ciencias, de estas tres pilares fundamentales, ¿no? En la ciencia del fiqh y del usul al-fiqh, no todos los sahaba eran fuqaha. No todos los sahaba eran fuqaha. No todos podían dar fatwas, juicios legales acerca de las cosas, ¿no? Había algunos de ellos que lo eran. Hazreti Ali, Hazreti Omar, Hazreti Aisha, Hazreti Abdullah bin Masud, Hazreti Abdullah bin Omar, etcétera, etcétera. Dentro de Tasawuf, todos los Sahaba tenían la luz profética y estaban purificados por la presencia del profeta Sallallahu Alaihi Wasallam. Pero no todos estaban en el mismo nivel. ujú, Estaban aquellos que estaban realmente cercanos al profeta, como los 4 Khulafa Rashidin, como los 10 compañeros a los que el profeta prometió el paraíso, y luego ujú, Ashab ujú. al-Sufa, ¿no? Las compañeros de la El baranda banco. que tenían esta especial iniciación por parte del profeta Ujú, sallallahu alaihi wasallam. Sin embargo, en materia de aqida, todos los ujú, sahaba tenían una perfecta aqida. Todos los sahaba ujú, tenían una perfecta aqida. Pero, ¿qué ocurre? Que inmediatamente ya en la época de los Khulafa Rashidin empieza a venir gente al Islam que traen ideas mezcladas procedentes de su ujú, condicionamiento cultural y religioso. Y esto ya ocurre en la época de los Khulafa. Entonces, Hazrat ujú, Umar radiallahu anhu encuentra una vez a dos hombres en Medina que están sentados en la calle y les dice: ¿qué hacéis? No, estamos aquí sentados, pero no trabajáis. Y dice: no, no, estamos practicando el tawakkul, la confianza en Allah. Y entonces Umar radiallahu anhu les dice: lo que sois son un par de vagos, venga a trabajar ahora mismo. Ya Claro. habían malinterpretado la realidad. Vale, si esto es así, imagínate lo que ocurre cuando el Islam entra en contacto con Ujú, grandes civilizaciones que tienen grandes tradiciones filosóficas. ujú, Por ejemplo, el mundo de Rum, ¿no? El mundo de ujú, Rum es el mundo bizantino, donde está toda la tradición filosófica griega, etcétera. El mundo persa, después el mundo de la India, etcétera, etcétera. Esto implica que hay una serie de ideas circulando y a personas que no han llegado a un cierto grado de entendimiento les es fácil confundir las cosas, ¿no? Entonces ahí claro. surge la necesidad de establecer estas ciencias. Todas estas Ujú, ciencias, por ejemplo, las grandes escuelas de jurisprudencia, eh, que en el mundo suní ahora mismo son 4, no porque solo existieran 4, hubo muchas más. Aparte de la escuela Maliki, Shafi, Hanafi y Hanbali, hubo otras como la de Imam Tabari, Sufyan al-Thawri, Ibn al-Zay, todos tuvieron escuelas de fiqh. Pero finalmente solamente fueron preservadas por una serie de razones históricas, metodológicas, estas 4 escuelas. Vale, ¿existían estas escuelas en tiempo del profeta? No, no existían. ujú, ¿Existía el fiqh en tiempo del profeta? Sí existía, pero las escuelas ujú, no. Entonces, desde un punto de vista puramente técnico, las escuelas son bid'ah, son ujú, innovación. ujú. Pero bid'ah en la tradición clásica islámica no es un término que necesariamente traiga Sea negativo, consigo claro. algo negativo, Ujú, como es la mentalidad un poco wahhabi, ¿no? No, la bid'ah en la tradición islámica se divide en las 5 categorías en las que ujú, se dividen todos los actos. Hay bid'ah que es obligatoria, hay bid'ah que es recomendada, hay bid'ah que es haram, etcétera, etcétera. ujú, Entonces, este tipo de vida es una vida obligatoria, ujú, porque Imam al-Ash'ari, que era uno de los Mutasila, recibió
al profeta sallallahu alaihi wasallam en su sueño y el profeta le ordenó mm, contestar las desviaciones de los profetas, mm, ¿no? Entonces, ambos elementos están juntos, ¿no? Y hay una serie de desviaciones históricamente, que lo vamos a ver también. La primera no es la desviación de los mutas, la primera es la desviación de los Khawarij, ¿no? Ya mm, en la época de Hazrat Ali, mm, ¿no? Y luego de los Jabaría, de los Murjía, de los mm, Mutasila, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora también hay otros problemas intelectuales, ¿no? Esto es una de las cosas también que son muy importantes y que vamos también a tratar de abordar en nuestro curso, ¿no? Que a veces la akida se estudia de una manera sumamente, por así decirlo, académica, ¿no? claro, Desde un punto histórica. de vista de un texto que se ha transmitido de generación a generación una madrasa, lo cual hace que tenga una baraka, pero muchas Mm, veces estos textos abordan problemas y desviaciones intelectuales que existían en aquel tiempo, que siguen existiendo como arquetipos, pero ahora mm, también tenemos otras, ¿no? claro. El problema, por ejemplo, del cientificismo, ¿no? No de la Mm, ciencia, que es un don de Allah, sino del cientificismo, la ciencia vuelta una filosofía dogmática, una mm, ideología dogmática. ¿Cómo cómo encaras todas estas cuestiones. Por ejemplo, la cuestión de la teoría de la evolución. ¿Cómo mm, encarar esta mm, cuestión? Desde una posición equilibrada, mm, no desde una posición parecida a los de los evangelistas en Estados Unidos que dicen, no, 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 esto es todo una milonga, ¿no? Y claro. Dios creó el mundo en 7 días y ta, 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 ta. ¿No? No, hay que ver qué elementos de la teoría de la evolución pueden ser ciertos, Mm, cuáles pueden ser ciertos pero no están probados, cuáles no pueden mm, ser ciertos, tanto mm, desde el punto de vista de la revelación como desde el punto de vista de la filosofía de la ciencia, claro. ¿no? Entonces, los musulmanes no vivimos en una burbuja. Mm, Vale, podemos decir, alhamdulillah, yo tengo mi fe y eso es un regalo de Allah, al fin y al cabo, es una hidayah, ¿no? Hidayah min Allah. Es una luz que yo tengo en el corazón. Pero luego voy a la universidad, voy a mi trabajo, me encuentro con este mm, libro, me encuentro con estas ideas y bueno, ya está. Mejor no pensar en eso porque no sé cómo mm, responder a nada de esto. claro. El musulmán tiene que saber cómo responder. Y esto es una de las Mm, cosas en las que nuestro maestro Turo Lezani nos insistía siempre, mm, que tenemos que saber cómo responder a las cosas. mm. Claro, la equidad en relación a esto, yo cuando lo empecé a estudiar, es como sumar al ACL dentro del DIN, ¿no? Pues si no, uno dice, bueno, por qué pensás esto? Bueno, porque lo dice mi maestro, porque lo dice el Corán, y eso suena un poco incompleto para el otro, ¿no? Porque el otro no cree ni en nuestros maestros, ni tampoco cree en el Sagrado Corán. Entonces, es de alguna forma sumar al ACL, hacer como una dagua del ACL, ¿no? Como que el ACL sea parte de nuestro equipo, como decías tú, que sea nuestro primer ministro. Hay algo que quería preguntarte en relación, siempre se habla de las escuelas Maturidi, nosotros pertenecemos a la Nashbandía, la Hanafía y la Maturidía, y por otro lado están los que pertenecen, como decías tú, a la escuela Ashari. Sin embargo, esas son muy pocas las diferencias que existen, y tampoco hay unas diferencias radicales entre ambas escuelas. ¿Qué nos puede decir brevemente sobre esto? Esto me imagino es un tema que va a tratar mucho en varias clases de tu curso. Sí, no debemos ver en la escuela Ashari Maturidi una especie de división de manera que yo soy Maturidi, tú eres Ujú, Ashari. ujú, No, debemos ver la aqida de Sunnah wal Jamaa, ujú, ¿vale? Que engloba la maturidía y la ujú, sharia y también la escuela Azhar. Entonces, hay, entre estas dos escuelas hay diferencias. Algunas diferencias son verbales ujú, y algunas diferencias son sustanciales, ujú, ¿vale? Cuando son diferencias sustanciales, hay también de dos tipos. Son diferencias sustanciales que implican dos puntos de vista complementarios sobre la misma cuestión. ujú, Lo puedo ver desde aquí o lo puedo ver desde allí. Y a veces son diferencias sustanciales que son incompatibles. ajá, Entonces, uno de ellos solo tiene razón. ujú, Pero debemos siempre entender que es algo integral. ujú. Vamos a hablar de las diferencias de la escuela Shadi y de la escuela Maturidi utilizando un texto muy famoso de Kemal Shadi, que fue el Sheikh al-Islam del Imperio Otomano en la época de Sultán Suleiman, y que tiene un librito muy breve que se llama Las diferencias entre la escuela Ashari y la escuela Maturidi, que son 13 o 14 simplemente. Pero por dar un ejemplo, eh, en la escuela Maturidi, por ejemplo,
se piensa que uno es responsable de alcanzar la convicción de que Dios existe simplemente por el aqal, incluso si no ha recibido La revelación. la revelación. No se le puede hacer responsable de más detalles, pero sí al menos de que Dios existe. Sin embargo, en la escuela Ashari esto no es así. La escuela Ashari, ¿no? Este taklif solamente realmente se consuma cuando uno ha recibido la revelación. Pero esta es una diferencia. En la escuela Ashari, por ejemplo, está digamos, el Jamhur, que es la posición mayoritaria, es igual que la Maturidiyya, de que solamente ha habido profetas hombres. No ha habido ninguna mujer que haya sido profeta. Y esto nunca se ha entendido como una especie de discriminación hacia la mujer, sino como algo que tiene que ver con la función de la profecía. Mientras esto es así en la profecía, sin embargo, en la wilaya hay hombres y mujeres, y Sheikh al-Akbar, por ejemplo, dice claramente que alcanzan los mismos grados, etc. Sin embargo, hay algunas voces dentro de la escuela Ashari, no como Jamhur, no como la opinión mayoritaria, por ejemplo, Imam Hajar al-Asqalani o Imam Tabari, que decían que sí que había mujeres profetas y citaban, por ejemplo, a Hazrat Maryam como profeta. Claro. Y la prueba que daban, porque en todo tiene que haber un dalil, la prueba que daban es que la profecía se recibe por medio del arcángel Jibril y Maryam recibió el arcángel Jibril. Claro, claro. Cosas como esta, algunas cosas mucho más complejas de las que hablaremos Claro. más tarde. Pero uno no debe ver, digamos, el concepto de Sunnah wa Jama'a es algo muy, muy importante en lo que vamos a asistir. Porque el concepto de Ahl Sunnah wa Jama'a, de la gente de la Sunnah y la Jama'a, es un concepto que tiene dos elementos complementarios. El primero es definir unas fronteras, unos límites de aquello que realmente es cierto, por así decirlo. Pero por otro lado, también admite una serie de diferencias de opinión dentro de estos límites. Entonces, Ahl Sunnah wal Jama'a ha sido, por un lado, por así decirlo, prescriptiva, pero por otro lado también ha sido extraordinariamente acomodativa. Claro, plural, sí. El Imam Abu Hanifa tiene esta famosa frase, ¿no? De que dice, prefiero decir que 100 no musulmanes son musulmanes antes de acusar a un solo musulmán de no ser musulmán. Ah, mayor. ¿No? El takfir, ¿no? Esto que se ha convertido en una especie de arma arrojadiza, ¿no? Entre el Islam ideológico, es algo que los ulama tradicionales utilizaron como una enorme prudencia. Y de hecho, muchas de las cuestiones que en Aqida se consideran como no válidas, no se consideran como kufr, no se consideran como, digamos, salirse de la fe Claro, del Islam, son pecados, pero claro. se consideran como bid'ah, como innovación. Por ejemplo, prácticamente Claro. todas las posiciones de los mutasila, de los racionalistas en el sentido que utilizan el intelecto de una manera desproporcionada, ¿vale? No se consideran como kufr, sino como bid'ah. Entonces, Sunnah wal Jama'a es este encaje de bolillos, ¿no? De crear unas reglas del juego, pero luego permitir esta diferencia de opinión. Entonces, si esto es así, Imam al-Ghazali dice muy claramente que uno de los velos del corazón es el fanatismo, el adherirse a tu escuela de una manera fanática, ¿no? Y esto, por desgracia, a veces ocurre, ¿no? Entonces, yo soy Ash'ari, Claro. yo soy Maturidi, yo soy Naqshbandi, yo soy esto. Subhanallah, todos son ramas del tronco mohammadí. El tronco mohammadí ya no solamente da lugar a todas las ramas del Islam, da lugar a toda la creación. Subhanallah, ¿cómo podemos hacer? Ándela, ándela. Entonces me está diciendo que la mía no es la mejor. Yo pensé que la mía era la mejor. Bueno, eso ya lo tienes que decidir. Es muy interesante también, tú contabas la vida de Ash'ari, el imán Ash'ari, y esta conversión de Mutasili a inaugurar su propia escuela y criticar lo que venía del pasado, que se sabe muy poco del imán Maturidi.
¿no? Y sin embargo, inauguró una escuela y es muy poquito lo que se sabe, ¿no? Se ha perdido hasta no se sabe si los libros de él le pertenecían a él o lo escribieron discípulos de él. ¿Qué puedes decirnos de esto? ¿Por qué una Bueno, persona de la cual se sabe tan sí. poco inauguró una escuela tan fundamental como es la Akida? Mm. Bueno, Imam Maturidi empieza una escuela no solamente de Akida, también de Kalam, ¿no? Que estas son escuelas de Akida y Kalam. Imam al-Ashari estaba, por así decirlo, en el centro Ujú, en la capital del espectáculo. Y ujú. además su conversión de Mutasila a denunciador de los Mutasila fue muy dramática, ¿no? Y esto se Escandaloso. convirtió en algo Salió en muy todos los famoso. medios. Salen todos los medios y las redes sociales, ¿no? Pero Imam Maturidi vivía en un lugar más alejado de lo que era el centro de digamos, de la capital, ¿no? Que era en la zona de Asia Central. Sin embargo, Imam Maturidi tiene algo muy importante y es que probablemente Imam Maturidi está expuesto a más formas de pensamiento que el Imam al-Ashari mismo, porque allí Ajá, en Asia Central esto es ¿no? El centro de las rutas de la seda, donde está ujú. ahí todo, ¿no? El zoroastrianismo. Hay que pensar, por ejemplo, que en Afganistán, antes de convertirse en musulmana, era un país budista, Ajá, ¿no? Y todas esas cosas dejan un pozo, ¿no? claro. Imam al-Sijistani hizo este famoso libro en nuestra tradición de religión comparada, ¿no? Ujú, Abdurrahman Abiruni, cuando fue a la India, hizo un libro con una reflexión realmente muy profunda de la religión de los hindús, ¿no? Es decir, había un acercamiento hacia todas estas creencias, en primer lugar, eh, casi antropológico, ¿no? Es decir, ujú. vamos a ver realmente lo que están diciendo. Entendido. Y luego se emitían juicios, ¿no? Esto es algo muy diferente a lo que ocurre en los musulmanes de hoy, Ujú. que no saben nada acerca de las religiones. Y esto es algo, a mí personalmente siempre me ha interesado mucho saber acerca de las otras religiones. Y he estado en la India, he estado en Claro. China, en otros lugares, ¿no? Y cuando llegas a juicios, tienes que emitir juicios sobre la base de un estudio. Mayor, mayor. Sí, muy interesante. La verdad, cuando uno lee el libro del monoteísmo de Imam Maturidi, que se tradujo Sí, hace poco al inglés, de la es Tawhid. prácticamente una defensa. Es una defensa de todos los ataques, ¿no? No hay una akida clara, no hay una enumeración, ¿no? Sino es defensa, 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 argumentación contra todas las desviaciones y todos los ataques que La se escuela, sucedían en su época. hay que darse cuenta que las escuelas creadas por Imam al-Ashari y Imam Maturidi, esto ocurre lo mismo con las escuelas de fiqh, ¿no? Tú dices la escuela Hanafi, ¿no? Pero Ujú, el texto en la escuela Hanafi, los textos fundamentales en la escuela Hanafi que se utilizan hoy en día, no los escribió Imam Hanafi. ujú, Esta tradición establece unos parámetros metodológicos y luego un claro. refinamiento que se va estableciendo a lo largo de los siglos. Ujú, Entonces, el texto fundamental de la Hanafía puede ser, por ejemplo, el texto de Ibn Abidin, ¿no? Que fue escrito muchos siglos después. ¿Vale? ujú, Esto ocurre lo mismo con la Aqida. El hecho de que Imam Ashari y Imam Maturidi establezcan una serie de parámetros metodológicos no quiere decir que ellos establezcan lo que es el Kalam y la Aqida. Y esto claro. se desarrolla a lo largo del tiempo y, de hecho, los textos de Aqida más utilizados en el mundo islámico son textos muy tardíos. En la Ajá, escuela Ashari, los dos textos más importantes, no importantes en el sentido intrínseco, sino más usados, son el de Imam al-Lakani, Jawharat al-Tawhid, la joya del Tawhid, y el de Imam al-Dardir, que vamos a utilizar en nuestra clase, Jaridat al-Bahiyya, la ujú, perla luminosa. Y estos son textos tardíos, son textos ujú, ya del siglo XVIII y más allá, en la escuela Maturidi, el texto más importante desde el punto de vista de su extensión geográfica a lo largo del tiempo es el texto de la Aqida al-Nasafiyya, de Imam al-Nasafi. Ha habido muchos Nasafis, sufis, ujú, teólogos. Es un nombre de Asia Central muy ujú. común. Pero es un texto anterior a los otros dos que he citado, pero no son textos de la época de Imam Maturidi. Claro, De claro. hecho, además, la escuela de Imam Maturidi es una escuela que se podría decir que se basa ya en la aqida de Imam Abu Hanifa. Ujú, El texto, por así decirlo, seminal que dará lugar luego a la escuela maturidía
es el Fiqh al-Akbar, Fiqh al-Akbar. Imam Abu Hanifa. Fiqh al-Akbar, que es el gran entendimiento. Entonces está el pequeño entendimiento, que es el fiqh, es la jurisprudencia, y luego está el gran entendimiento, que es precisamente el entendimiento de la aqida y el entendimiento de la realidad. Porque esto es importante y lo vuelvo otra vez a repetir. De hecho, el curso tiene un nombre que fue elegido de manera cuidadosa. No hemos titulado el curso simplemente aquello en lo que creen los musulmanes. No lo hemos titulado de esta manera. Tengo aquí, vamos a ver, esto finalmente qué título dimos. La ciencia de los principios de la creencia y el recto entendimiento del Islam. Es decir, la aqida y luego sus eslabones más elevados como el kalam, el al-haqaiq, nos enseñan a contemplar la realidad tal como es. Este es un hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam. Allah, muéstrame la realidad tal como es. Para ver la realidad tal como es, uno no puede hacerlo a través de la aqida ni del kalam. Uno solamente lo puede hacer a través del camino espiritual, de ser de manera que Allah, a través de este entendimiento muhammadí, Allah instruye al siervo acerca de sí mismo y acerca de las cosas. Esto es lo que llamamos ma'arifa. Sin embargo, hay pasos elementales intermedios que conducen, ¿vale? Y este recto entendimiento implica que la realidad tiene una forma, una esencia, una sustancia, que no es simplemente una ideología, no es simplemente una opinión personal. El mundo de la religión en Occidente, desde la Reforma Protestante, es un mundo que se ha vuelto privado. Es decir, hay un discurso público, que es el discurso de la ciencia, que luego da lugar al cientifismo y ahora da lugar a algo muy extraño que está ocurriendo en nuestro mundo, que es realmente el poder de la ideología que sobrepasa incluso la ciencia. Y luego la religión es algo privado. Y hay dos modelos de laicismo fundamental, el modelo francés y el modelo americano. El modelo francés es yo creo lo que creo, pero no puedo traer a la religión a la esfera pública. Y el modelo americano, tuvo lugar con la fundación de Estados Unidos a finales del siglo XVIII, es el modelo en que hay libertad de conciencia, pero además la religión puede estar en la esfera pública. Pero es algo privado. Sin embargo, aunque esto tiene ventajas, por así decirlo, políticas o de convivencia, supone un importante problema filosófico. Porque al final no es el poema de Machado que dice tu verdad, no la verdad, y ven conmigo a buscarla, la tuya, guárdatela. Este poema supone que hay una verdad. Entonces, a lo mejor tú tienes la tuya, tengo la mía, pero tenemos que entender que hay una verdad y merece la pena buscarla. Claro. Sin embargo, lo que impera y lo que ha imperado progresivamente es que no existe esta verdad. Es realmente un escepticismo, un relativismo. Entonces, es mi opinión, algo que yo creo, pero ¿creer qué es creer? ¿Qué es creer? San Agustín tiene una frase en latín, credo ut intelligam. Creo para entender. Creo en algo que luego puedo percibir, que luego puedo entender. Creer, imán, en la aqida no significa creer como uno cree en la filosofía marxista. Claro. No, es que hay una luz en el corazón que está desvelando la realidad hasta un cierto punto. Y Sheikh al-Alawi, el gran Sheikh Ahmed al-Alawi de Argelia, dice la luz del imán y la luz de la ma'arifa, del conocimiento directo, es una misma luz, es una cuestión de grado. Claro, es difícil de traducir, ¿no? Porque cuando uno dice creo es más volátil, ¿no? La gente cree un día una cosa, al otro día cree en otra cosa. Sin embargo, a veces pienso, ¿no? La realidad que vivimos hoy, si no fuera cosa de todos los días, sería muy difícil creer en cosas como la nube o creer que esto se puede estar llevando a cabo, una transmisión por video. Sería muy difícil de creer que todo va para una nube de datos, que dónde existe y no lo sabemos, ¿no? La gente da por sentado muchas cosas hoy en día que sería muy difícil de creer en otra época, ¿no? Y sin embargo es tan fácil de creer en Dios, creer en las almas, es lo más lógico.
¿no? Es un Mm. llamado, como te decía antes, es un llamado a la Bueno, lógica. El ACL es, los niños ya hay, creen, ¿no? hay, por así decirlo, hay ciertas cosas. El ser humano no puede saberlo. Ujú, Y además hay conocimiento que es un peso, ujú, es un peso. Digamos, en la filosofía moral, en la ética, el akhlaq, ¿no? Eh, muchas veces se entiende que una virtud es un equilibrio entre dos extremos ujú, y ambos extremos son, por así decirlo, reprensibles, ¿no? ujú, Entonces, la valentía es una virtud, pero está entre el extremo de la cobardía y de la temeridad. ujú, Entonces, el conocimiento es una virtud, pero está también entre dos extremos, el extremo de ujú. la ignorancia y el extremo de la excesiva curiosidad. Ajá, Vivimos en un mundo donde el hombre, donde el ser humano, la mente del ser humano está llena de cosas inútiles, por ujú, completo inútiles, ¿no? Entonces hay un filósofo sudamericano, uno de los pocos filósofos que merecen ese nombre hoy en día, que se llama Gómez Dávila, autor de aforismos, que dice, en nuestro tiempo el hombre sabio se le conoce no solo por lo que sabe, sino por lo que ignora, ah, ¿no? Porque ignora toda la cantidad de detritus, ¿no? claro. Que están en este mundo, ¿no? De constante espuma, ¿no? Por así Ujú, decirlo, constante espuma informativa. Entonces, el Agile nos permite conocer ciertas cosas con certeza, unas ujú, pocas, ujú, y luego la revelación nos permite conocer muchas más. claro. Y luego el camino espiritual nos permite conocer otras cosas y ahondar en ese conocimiento. Pero hay Ujú, ciertas cosas que no conocemos, ¿no? Que no claro, conocemos. Y el profeta amonestaba acerca de esto. No hagas preguntas ujú, innecesarias. claro. Y parte de la virtud de ser un musulmán es dejar de lado aquello que no te... No te incumbe, claro. Hay que buscar conocimiento útil, ¿no? Conocimiento útil. Ujú, Buscar conocimiento útil. ¿Y qué es conocimiento útil? Conocimiento útil es conocimiento que te permite acercarte a Allah, acercarte al profeta. ujú, Conocimiento que te permite ver la realidad, te ujú, permite entender realmente cómo son las cosas y actuar de acuerdo con ellas, y que te permite vivir en el mundo de una manera digna y de una manera útil, ujú. ¿no? Eso es fundamentalmente lo que es el conocimiento útil. No nos damos cuenta de que nuestra vida es extraordinariamente corta. No, la vida del ser humano no se mide, según dicen los golamá, en minutos y en segundos. Se Ujú. mide en respiración. Mashallah. Tenemos asignadas tantas respiraciones. No sabemos cuál va a ser la última, ¿no? Pero vivimos en un estado de hipnosis. Ujú. Hipnosis, el nafs nos hipnotiza, el dunya nos hipnotiza. Así que tenemos que dedicarnos a aquello que realmente... Alhamdulillah. Gracias, Emil. Sé que que se te va el Magrib. Te agradezco muchísimo el tiempo a todos los que están viendo, a Halim, a Salama, a Vicky, Fajredin. Gracias por estar ahí, gracias por participar. Los invitamos al curso que va a dar, que inicia, ahora no recuerdo exactamente el día, pero en noviembre. Sí, Y va a es el durar 5 de noviembre. Tal 5 vez, de... Abdulwakil, antes de terminar, porque hemos hablado de muchas cosas, ¿no? Decir que este es un curso largo, Ujú. porque va a Eso tener iba a decir, lugar sí. cada 2 domingos y Ujú, hay muchas cosas. Es un ujú, curso que empieza, por así decirlo, desde cero, pero que no es un curso elemental de actividad, ujú, sino que va a tratar de alcanzar más nivel. Entonces, es un curso que va a estar dividido en 5 módulos. ujú, El primer módulo trata de los fundamentos. No es akida en sí, sino son nociones que son muy importantes para poder edificar el edificio de la akida. Empezamos por definiciones, ta'arifat, lo que es din, que es imán, que es fitra, que es akida, que es kalam, que es haqa'iq. Sobre todo, qué es el aqal y cuáles son los niveles del aqal y cuáles son las formas del aqal. ¿Qué es el aqal y qué no es el aqal? ujú, Los 10 fundamentos contextuales, Mabait al-Ashara, de la ciencia de la akida. Tradicionalmente, en nuestra tradición, siempre de cada ciencia, la ciencia del asilo, la ciencia del fiqh, se establecían estos 10 parámetros. ujú, 10 parámetros que te permiten entender cuál es la sustancia de la ciencia, cómo se gestó históricamente y cómo está conectada con las otras ramas del saber en la ujú, tradición, en qué se basa y a qué conduce.
cuáles son las fuentes de la aqida y una introducción acerca de los textos que vamos a utilizar. Y luego vamos a hacer una serie de clases especiales al final de cada módulo, inshallah. Al final del primer módulo, la clase se va a dedicar a lo que se llama tariqa ta'allum, el, digamos, el arte de cómo aprender. Arte de cómo aprender. Tanto desde el punto de vista del Islam tradicional, pero lo vamos a unir a qué dice la neurociencia y la neuroeducación acerca de cómo aprender. Ah, qué Vamos a lindo, ver Mayuna. asombrosas coincidencias Ujú. entre estos dos elementos. El segundo módulo es acerca de la formación de la tradición de la aqida y del kalam. Vamos a ver este árbol que hemos introducido aquí muy brevemente, de qué es Ahl Sunnah wal Jama'ah, también el árbol complementario de las ciencias intelectuales, el ulum al-aqliya, junto con el ulum al-naqliya, las ciencias transmitidas, los tres fines de la ciencia del aqida, las escuelas Ash'ari y Maturidi, la escuela Azari, y luego, históricamente, cómo se va formando ciertas concepciones en aqida y en kalam en conversación con estos entendimientos incorrectos y con estas filosofías y civilizaciones que se encuentran, y también cómo la modernidad y la posmodernidad tienen retos intelectuales distintos. Entonces, esto va a dar lugar a una charla, a una clase especial que la hemos llamado la sílsila de la modernidad y la posmodernidad. Porque nuestra tradición tiene una sílsila, Claro, isnad, que lleva al profeta sallallahu alaihi wasallam. solo son. Este es la kalimat tayyiba, ¿no? La buena palabra que da lugar a un buen árbol. Corán en Surah Ibrahim. Pero también hay otra palabra, la mala palabra, que no da lugar a un árbol que da fruto en todas las estaciones, sino que da lugar a algo que no tiene raíces. Y la modernidad y la posmodernidad también tienen su sílsela, una serie de pensadores, ¿no? Desde los grandes fundadores de la ciencia moderna como Francis Bacon, Descartes, Galileo, luego la filosofía de Kant, etcétera, etcétera. Esto puede ser un poco más abstruso para ciertas personas, pero yo creo que conviene siempre entender un poquito estas cosas, porque Claro. aunque pensemos, bueno, esto se estudia en las facultades de filosofía, no tiene nada que ver con mi vida. No, no, no. Lo que ocurre ahí fuera con el transgénero está basado en lo que han dicho los filósofos hace Ajá. 40 años, 50 años, está basado en la escuela de Frankfurt, en Marcuse, en la segunda ola de feminismo, y esto a su vez está basado en otra cosa. Es una cadena, y hay que Claro, entender esa cadena, y claro. cómo Shaitán usa esa cadena. Y, por supuesto, eso no quiere decir que todo lo que haya en estos pensadores sea malo, sea negativo, ¿no? Hay ciertas cosas que son útiles, ¿no? Pero Hazreti ya lo en Rumi dice, uno no está atraído al error, sino por la verdad que hay en el error. Es decir, Ándale, el error claro, contiene un elemento de verdad, y entonces lo cogemos, pero al morder esa fruta mordemos también todo. Y claro. ya no lo escupimos, ¿no? Y eso se convierte en un problema. Entonces, esos serían dos módulos preparatorios, y luego ya empezamos con la acida, que tiene tres partes. En la acida tradicional, la primera es ilahiyat, es la ciencia, es la parte que trata de Allah y de los atributos divinos, los 13 atributos necesarios de Dios, según la escuela Ashari, los 14 según la escuela Maturidi, el atributo esencial, los atributos negativos, as-sifat as-salbiyya, los atributos predicativos, as-sifat al-ma'ani, las pruebas intelectuales y en la revelación, los nombres divinos, al-asma al-husna, y cómo se articulan junto con los atributos. Y luego aspectos derivados, tales como, por ejemplo, el Corán como palabra increada, la diferencia entre el kalam al-nafsi y el kalam al-lafzi, es decir, la palabra en sí misma y la palabra expresada o escrita, el tema de al-qada y el-qadar, el decreto y la actualización del decreto, el tema del decreto y la libre voluntad, la diferencia entre irada, voluntad y contento divinos, en fin, cuestiones que la Aqida solamente puede delinear hasta un cierto punto y no puede ir más allá de ellas, pero este punto es importante para evitar, digamos, malinterpretaciones. Y luego aquí tendremos una clase especial de metafísica y teología aplicada a problemas contemporáneos.
donde voy a tratar sobre todo de las cuestiones del cientificismo, de las cuestiones de la teoría de la evolución y la cuestión del transgénero. Alhamdulillah. Luego, la profecía es el segundo módulo, Nubuwa, que habla de los atributos necesarios de los profetas y sus opuestos, la diferencia entre mensajeros y profetas, cuáles son los profetas que aparecen en el Corán, su cronología, historias esenciales, los atributos hasais especiales que tiene el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam con respecto a otros profetas, la definición de los sahaba, la cuestión de la khilafa, sucesión del profeta, la importancia de Ahl al-Bayt en Sunnah wal Jama'ah, los awliya como herederos del profeta, la diferencia entre estos dos tipos de protección de los que hablaba antes, es el Matsum, es el Mahfud, la diferencia entre los milagros proféticos, el Mu'jizat y milagros de los awliya, Caramba. Karamat. Y también tendremos otra clase especial sobre la aqida, teología y metafísica sufí ante la diversidad religiosa. Ajá. Y lo transmitido, la última parte de la aqida es lo que se llama Samiyayat, que son lo transmitido en la revelación sobre el mundo invisible. En ilahiyat y en profecía hay pruebas que vienen de la revelación y pruebas que vienen del intelecto. Las pruebas que vienen de la revelación son mucho más numerosas, pero las pruebas que vienen del intelecto se incorpora a este primer ministro. Claro, Estate ahí, ten tu lugar. claro. Pero en los Amirat no hay nada que proceda del intelecto. Es todo procede de la revelación. Y aquí tenemos, por ejemplo, los ángeles, su naturaleza, sus tipos, sus rangos, los 4 grados del cosmos, el mulk, el malakut, el jabarut, el lahut, el trono, el arsh, el pedestal, el kursi, el qalam, el mahfuz, los jinn y el mundo sutil, shaitán y sus procedimientos, la relación con el nafs al-amara, las 5 vidas del ser humano, lo que es el barzaj y la vida de la tumba, la relación entre el barzaj y el mundo imaginal, el día de la resurrección y todos los aspectos relativos al día de la resurrección, como el hashr, el mizan, el sirat, el hawd, el shafa, la intercesión mayor y menor del profeta, el paraíso, el infierno, y terminando con los signos de los últimos tiempos, que forma parte también de la aqida del Saniyat. Y este es el diseño, un diseño un tanto probablemente excesivamente ambicioso, pero Allah es el que hace abrir las puertas y tawfiq min Allah, que Él dirá lo que podemos hacer, lo que no podemos hacer. Amén, amén. Es muy, muy, muy Inshallah, completo. muy importante para todos aquellos que participan en este curso poner la intención, hacerlo por acercarnos a Allah, inshallah, por entender mejor la revelación, Alhamdulillah. por aclarar dudas en nosotros y poder ser útiles a otras personas. Claro. Inshallah, inshallah. Inshallah. Así que bueno, sabemos cuándo empieza, pero no sabemos cuándo termina. Ese sería Sabemos cuándo empieza. ¿no? Esto es la historia de la vida. Se sabe cuándo Ujú, empieza. La historia de un viaje, la historia. ¿No? Porque también una cosa muy importante en mi forma de enseñar Akida es que no lo hago de una manera, por así decirlo, reglamentada, docente. claro, lineal. Hay un esbozo, una línea general, pero luego lo que surge en cada clase, yo no lo sé exactamente. Claro. Depende, hay 3 factores fundamentales en la enseñanza tradicional, que son Makan, Saman y Ikhwan. Es el lugar, el tiempo y los hermanos. El lugar, el tiempo y los hermanos generan que en la transmisión puede haber una transmisión que vaya más allá puramente de los conceptos y las palabras, pero también genera qué es lo que surge en Claro. ese momento. Entonces seguiremos un camino, pero con múltiples desvíos. A veces pienso, bueno, vamos a ver esto en esta clase y veremos la mitad o Claro. veremos más. Así que, inshallah, es un viaje y espero que podamos hacerlo juntos. Y el más Inshallah. afortunado soy yo porque enseñando es como más se aprende. Así que, alhamdulillah. Alhamdulillah. Muchas Gracias, gracias. gracias a mí por todo de nuevo. Gracias. No quiero cometer el pecado de que te falte el Magrib. Gracias a todos por estar aquí. Los invitamos de nuevo a este curso que no solamente es un deber, sino que es una pasión. Yo de que descubrí la Akida no paro de leer y hacer cursos, así que con mucho gusto voy a seguir el tuyo también. Bueno, entonces, Me parece. cuando digo algo incorrecto, me corriges. Astaghfirullah, no llega a ser, pero digo, es algo que me apasiona y que no solamente el intelecto, ¿no? Cuando está el intelecto y el corazón juntos, más allá hacen, como decimos, un dúo dinámico. Así que Es gracias por todo. sí, simplemente aclarar
que las clases van a ser cada 2 domingos. Ujú. Van a ser presenciales también en Urgel, En Órgiva, en el Instituto de Cutubía. en el Sí. Instituto Cotubía, aquellas Ujú. personas que quieran hacerlo presencial. En España serán de 4 a 5:30, en Argentina. ¿Qué En hora es? Argentina, después que va a haber un cambio de horario. Yo guardaría un poco eso porque ustedes van a cambiar el horario ahora a fines de octubre, ¿no? Sí. Ujú. Así que después, más cerca de la fecha, definimos Vale, bien cuál es el lo horario de cada uno. aclararemos. Vale, Para no. para aquellas personas que vengan a Cotubía, porque a mí Ujú. me gusta siempre dar clase a Que haya personas gente, que vengan claro. físicamente, ¿no? Pues cuando cortemos el Zoom, daremos 5 minutos especiales, Ujú. presenciales, Presencial. presenciales, ¿no? Pero, inshallah, es muy importante, aparte de la intención, el compromiso. Ujú. Muy importante el compromiso. ¿Por qué digo esto? Porque en general, en todos los cursos de ciencia sagrada, del AIM, el compromiso es muy importante. Pero en la Akida, esta importancia se redobla. Porque si uno asiste a una clase y luego falta una clase y luego Ujú. asiste a otra, puede que malinterprete, puede que Ujú. entienda mal ciertas cosas. Y Ujú. entonces se va del curso de Akida con algo que es precisamente lo contrario del Claro, propósito del que. ¿Vale? Entonces, inshallah, por favor, tratad de ser constantes, de tratar de. Por eso lo hemos hecho de esta manera, que no sea algo todas las semanas, que claro. animo a todo el mundo que vaya a hacer el curso, que organice su tiempo para poder dedicar este tiempo, ¿vale? Ujú. Y la última cuestión también es que las preguntas del curso, vamos a tener un tiempo de preguntas, pero como realmente 1 hora y media es poco, Ujú. entonces las preguntas, en lugar de hacerlas en vivo, Ujú. cualquier pregunta se puede hacer por escrito, ¿vale? Aquí las tiene, él me las pasa y yo elijo las preguntas y las contesto en las siguientes sesiones, aquellas que Bárbaro. sean relevantes. Porque de esta manera puedo sintetizar, si Ujú. no, se nos va media Claro. hora y todo esto es. Sí, ¿Vale? es una ciencia que da para extenderse mucho en el debate, ¿no? Así que está bueno tener Alhamdulillah. un carril firme y Alhamdulillah. seguro. Así que gracias, Hacemos Emil, un de nuevo, gracias Fatiha, a todos. inshallah, un Ujú. Fatiha con salawat y nos vemos dentro de un mes. Andela. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allahu. Alhamdulillah, Sidi Abdul Wakil, un placer. Igualmente, Emil, un gusto conocerte, Todos, Andela. alhamdulillah, lo más bonito de estos cursos es estar con hermanos de otros. Mashallah. Lo mismo digo. Gracias a todos por estar ahí. Jalil, un salama, Vicky, Fahrudin. Asía, gracias. Un saludo grande, un fuerte abrazo y nos vemos en el aula, inshallah. Salam alaikum. Alhamdulillah.